la meta después de escuchar este podcast es que usted maravilla al Señor con su actitud, maravilla al Señor con su adoración, con su oración, con su clamor, maravilla al Señor con sus acciones. Mira, hasta de la forma como usted camina todos los días, como usted llega al trabajo, maravilla al Señor. Bienvenidos una vez más a este su podcast en donde el Señor ha determinado que semana tras semana se comparta su palabra, la palabra de Dios. Entonces, bueno, hoy vamos a estar hablando de una historia que me gusta muchísimo, que está en la Biblia, que está en Lucas 7, del versículo 1 al versículo 10. Entonces, allí en sus casas, en el carro o bueno, donde esté en su trabajo, vaya buscando la Biblia, pues si puede, ¿verdad? Para leerlos juntos. Lucas 7, del 1 al 10. Pero antes vamos a orar como siempre hacemos. Así que bueno, acompáñeme a orar. Señor y Dios, te damos gracias, Padre. Gracias por un episodio más, mi Dios. Gracias porque tú sigues siendo bueno, sigues siendo fiel, Señor. Y sabemos, Señor, que hoy hablarás a nuestros corazones, Señor. Y seguirás llenándonos, Señor. Que sea usted en cada palabra, Padre. Que sea usted llenando mi boca, Señor Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. A ti te damos toda la gloria y toda la honra, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces ahora sí, vamos a leer Lucas 7 del 1 al 10. Y dice la palabra que es santa. Jesús sana al siervo de un centurión. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aun me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este: ve, y va, y al otro: ven, y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Amén. Y esta palabra de verdad que nos llena de gozo, nos llena de alegría. Podemos ver aquí esas promesas cumplidas de que el Señor sana y de que Él sí sigue haciendo milagros y de que en ese tiempo hace milagros, pero que también hoy en día lo puede seguir haciendo, de que puede sanar y de que es un Dios todopoderoso. Así que bueno, vamos de una vez a iniciar con lo que el Señor pues me había ministrado y me está ministrando para este tema. Este libro lo escribe Lucas, que es uno de los 4 evangelios. A mí siempre, señores, me gusta poner en contexto a todo el mundo, para que allá afuera cuando salga, pues no esté ignorante y verdad sepa, no solo de esta porción bíblica, sino también del contexto, quién lo escribió, cuándo lo escribieron, que sepa de todo, porque eso aún es importante cuando estamos en la calle, cuando estamos predicando, cuando estamos hablándole a un amigo de Jesús. Todo eso suma, créame. Este libro lo escribió Lucas, es uno de los 4 evangelios. Y vamos a iniciar primero con el centurión, porque esto es una historia, ¿verdad?, en donde el centurión es parte de la historia. El centurión fue un oficial del ejército romano que contaba con un mando táctico y administrativo. O sea que podemos decir que el centurión era una persona, ¿verdad?, en ese tiempo era importante y tenían cargos de autoridad. Incluso yo, mientras estaba leyendo en el estudio bíblico, podía ver de que estas autoridades en ese tiempo tenían a cargo más o menos aproximadamente 100 soldados debajo de ellos. O sea que estamos hablando de una persona que no era cualquier persona, ¿verdad? Que tenía un puesto de autoridad, que tomaba decisiones y que tenía a cargo, ¿verdad?, personas que tenía que liderar. Y algo en verdad importante, algo importante y una de las primeras características que vi cuando estaba leyendo esta historia era que este siervo, ¿verdad?, no era cualquier siervo y este centurión no era cualquier centurión. Porque fíjese que este centurión quería mucho a ese siervo, aunque
tenía una condición en ese momento, era que estaba enfermo y que ya estaba en cama, que, ¿verdad? No, ni caminaba, ni estaba ya haciendo el trabajo que venía desempeñando, sino que ya estaba enfermo. Dicen en otro evangelio que estaba gravemente atormentado. O sea, que estamos hablando de una persona que ya no podía, ¿verdad?, ejercer su trabajo. Y en ese tiempo, los centuriones, ¿verdad?, o personas de autoridad, cuando una persona caía enferma, ¿verdad?, o que no podía hacer su trabajo, señores, era rechazado. Y simplemente, oye, mira, ya si tú no me vas a servir, pues lo botaban. Mira, vete para tu casa, o sea, vete a morir para tu casa, o sea, ya aquí tú no eres útil. En esta historia, ¿verdad?, este no era el caso. Porque el siervo estaba aún con esta condición, pero el centurión decidió mantenerlo, es verdad, en la casa. Y no solo eso, sino que estaba abogando, sino que estaba buscando solución para la condición que tenía su siervo. Dice la palabra que él lo quería mucho. Entonces no era cualquier siervo y tampoco, ¿verdad?, no era cualquier centurión. Estaba a punto de morir y bueno, como yo les comentaba, en Mateo es que dice que este criado era gravemente atormentado y estaba paralítico. Primero, este centurión envía a unos ancianos a buscar a Jesús, porque se estaba, ¿verdad?, comentando y el centurión había escuchado que Jesús sanaba, que había un hombre que hacía milagros. Por esto es que él manda a estos ancianos, ¿verdad?, a hablar con Jesús. Y mire, fíjese, él no manda a estos ancianos a hablar con Jesús porque estaba muy ocupado, porque el centurión tenía muchas cosas que hacer. No, él lo manda porque él se sentía indigno de ir al encuentro con Jesús. ¿Y cuántos de nosotros no nos sentimos así? Cuando quizás vamos a orar, cuando quizás le queremos pedir algo en el día, pero después que yo pequé de esa manera, o después que mentí, o después que hice esto, después que hice lo otro. Muchos de nosotros, cuando aún llegamos a los caminos de Dios, nos sentimos así indignos. Yo cuando llegué a los caminos de Dios me sentía así indigna, como que sucia, como que yo no soy digna ni que el Señor ni me mire, ni me escuche, ni nada. Pero qué hermoso saber de que aún con cómo nos sentimos, si vamos a la presencia de Dios, Él sí nos puede limpiar y nos hace digno delante de su presencia. Todo por su gracia. Por una gracia inmerecida. Pero eso solo lo hace cuando vamos a la presencia de Dios. Porque yo conozco personas que no, yo me siento así, por eso es que ya yo ni me acerco a Jesús. Pero entonces, ¿cómo no nos vamos a acercar a ese Jesús que es el único que nos puede quitar ese sucio, que nos puede poner, ¿verdad?, como esa blanca lana, como dice en Isaías? Pero si no nos acercamos a Él, es imposible que seamos limpiados, que seamos purificados. Solo Dios lo puede hacer. Solo si nos acercamos a su gracia, porque eso es lo único que nos puede, ¿verdad?, nos puede hacer sentir merecedores o valiosos. Solo su gracia y solo que nos acerquemos a sus pies. Entonces él manda a estos ancianos. Dice la palabra, le envió ancianos de los judíos y él los manda para que vayan a abogar por el siervo, a Jesús. Y mire qué increíble lo que le dice. Él es digno de que tú le concedas esto, le dicen ellos a Jesús. Y la pregunta también hoy es para ti. Cuando tú tienes un problema, cuando te está pasando algo, ¿a dónde vas? ¿A quién llamas? Porque una cosa es que tú de una vez detectes y tú digas, no, espérate, es que yo tengo que ir a mi Salvador, a mi Creador, y tú vayas a donde Jesús. Pero otra muy diferente que tú empiezas a llamar a tus amigas, vieja, tú no sabes lo que me pasó, que esto, que lo otro. ¿Dónde vas cuando el mundo se te está, volviendo trizas? ¿Dónde tú vas cuando las tinieblas llegan y todo está oscuro, todo se te nubla? ¿Dónde vas cuando llega la enfermedad, cuando llega ese diagnóstico que no te estabas esperando? Hoy es un buen día para que te preguntes dónde vas. Y si no estás yendo a Jesús, en primer lugar, pregúntate por qué. Estoy yendo quizás a esa amiga, porque estoy yendo quizás a ese esposo, al esposo, porque estoy yendo quizás a donde mis padres. No es que está mal ir a donde ellos, pero al primer lugar donde deberías de ir es a los pies de Jesús, porque solo Él tiene la solución. Mira, hay una adoración que dice, ¿a dónde iré si solo tú tienes palabras para mí? Porque que el Señor, justamente escuchaba también una adoración que dice, yo estoy convencido de que tú siempre has sido el que me ha dado palabra. Solo el Señor conoce nuestros sentimientos, solo el Señor conoce cómo nos sentimos. Solo Él va a saber qué aconsejarnos, señores. Más nadie nos conoce como Jesús, ni nuestros propios padres, ni nuestro esposo, ni nuestras amigas de hace años desde el colegio. Más nadie, solo Jesús. Entonces, que cuando usted tenga ese caso que se le esté presentando, usted puede ir a donde Jesús. Y no solo eso, a mí me llama mucho la atención porque estos ancianos ya tenían como una acción, ¿verdad?,
que ir a presentarle a Jesús del centurión. Y hoy la pregunta también es, óyeme, cuando tú le pides a personas que oren por ti, ¿qué esas personas tienen que decir delante del trono de Jesús? Yo tenía aquí una pregunta porque fíjense que él le dijo, y él mismo nos edificó la sinagoga. O sea, que ellos le están diciendo, Padre, mira, intercediendo también estaban delante de Jesús por este centurión y le recordaron esa buena obra que había hecho, que este centurión le hizo, les edificó una sinagoga. Y qué lindo esto que yo anotaba aquí, de que no solo estamos viendo cualquier romano ni centurión, sino que estamos viendo un centurión que era bondadoso, porque le hizo una sinagoga que le edificó una sinagoga aún sin él quizás ser de esa religión, o aún sin él compartir lo que esas personas creían. Y allí vemos el respeto también de ese centurión. Señores, ¿cuántas veces, cuántos amigos no tenemos que quizás pues no comparten alguna de sus creencias? Pregunto, ¿usted le está dando la espalda? No, porque es el diablo. Señor, reprenda. ¿Usted le está dando la espalda o usted lo está escuchando y juntos se edifican en Dios? Hoy el Señor nos hace también ese llamado de atención, porque muchas veces nos encerramos, no porque si no ora así, no porque si no predica así, pero si tú también puedes ser edificado con quizás las bendiciones que el Señor le ha dado a ese compañero, a ese amigo, o con quizás las maneras de que el Señor también lo ha bendecido. Y mire, yo aquí tenía esta pregunta, volviendo a lo que estábamos hablando ahorita. Mire lo que dice aquí. Si hoy fueran a pedirle por ti a Jesús, las últimas 3 personas con las que hablaste hoy por teléfono o por WhatsApp, ¿qué tendrían ellos que decir para defender tu caso? ¿Qué dirían delante de Jesús? ¿Serían buenas acciones? ¿Serían actos de bendición? Pregúntese eso. Mire, evalúe eso. Yo cuando me anotaba esta pregunta, yo me la hacía yo, señora, las 3 personas con las últimas que yo hablé, ¿qué ellos pudieran decir de usted? ¿Serían cosas buenas o serían cosas que, bueno? Incluso, señor, o sea, de los factores que yo vi cuando leí el estudio, que él también, ¿verdad? No mandó a los ancianos y mandó a los amigos a hablar con Jesús. Número 1, porque no se siente indigno. Y también porque en ese tiempo los extranjeros se daban cuenta de que de alguna manera u otra el pueblo de Israel tenía el privilegio especial para heredar las bendiciones de Dios. Entonces él dijo, espérate, déjame mandar a estos judíos, ¿verdad? Déjame mandar a la gente de aquí para que aboguen por mí. Y eso no solo lo vemos aquí, en Lucas 7. También lo vemos en la historia, me imagino que quizás usted la ha escuchado, esta historia de la mujer cananea, de la mujer sirofenicia. De distintas maneras lo llaman en algunos evangelios. La fe de la mujer cananea. Eso está en Mateo 15. Mire, eso está en Mateo 15 del 21 al 28. Pero yo solo le voy a leer el versículo 25 al 27, porque esos versículos de verdad que a mí me impactan de una manera tan poderosa. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Señor, y miren lo que ella leyó, una mujer atrevida en Dios. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Señor, es una mujer atrevida en Dios. Una mujer que dijo, no, espérate, yo no estaba puesta para este día, para que el Señor me bendijera. Quizás, mira, hoy no era el día que el Señor me iba a entregar esto, pero hoy, mira, yo voy a dar esa milla extra. Yo voy a clamar, socórreme, Padre, te necesito. ¿Y cuántas mujeres de las que están viendo este podcast no necesitan decirle así al Señor? No necesitan llamar la atención de nuestro Padre, decirle, Padre, por favor, ayúdame. Mire, y dice la palabra que Jesús le dijo, oh mujer, grande es tu fe. Cuando vemos que el Señor dice, oh mujer, es un oh de sorpresa, un oh maravillado. Entonces sí podemos ver de que hay personajes en la Biblia que sorprendieron a Jesús, que maravillaron al Señor Jesús, porque también lo vemos en otras historias y más adelante lo vamos a conversar. Hoy, la meta, después de escuchar este podcast, es que usted maravilla al Señor con su actitud, maravilla al Señor con su adoración, con su oración, con su clamor, maravilla al Señor con sus acciones. Mira, hasta de la forma como usted camina todos los días, como usted llega al trabajo, maravilla al Señor. Algo que también era importante resaltar en este estudio bíblico es que
ya el centurión había escuchado a un Jesús que sanaba, como dijimos ahorita. Y eso yo estaba investigando más detrás. Aquí estamos hablando de Lucas 7, pero señores, fíjense esto. Ya en Lucas 5 había pasado que ya el Señor había sanado paralíticos, había sanado leprosos. No solo eso, también fue el milagro de la pesca milagrosa. No, pero eso fue en Lucas 5, señores, pero en Lucas 4 el Señor sana a la suegra de Pedro. Entonces estamos viendo, ¿verdad? Un orden cronológico en donde Jesús ya había hecho milagro. Entonces el centurión sabía que aquí había garantía. Por eso él dijo, no, espérate, no te vaya un brujo primero. O no, mira, no te vaya a esta persona que diga que lee la carta. Él sabía dónde debía de presentar el caso de este siervo. Hoy, la pregunta es, ¿tú sabes qué hay detrás también de una palabra de Jesús? Te hago esta pregunta. ¿Tú sabes qué hay detrás de la palabra de Jesús? Porque eso era otra cosa que el centurión sabía. Él sabía que solamente con una palabra, después de haber quizás escuchado todas estas cosas en el pueblo, estos milagros, él sabía que con una palabra todo podía cambiar. Tú sabes que con una palabra de Jesús tu vida puede cambiar. Con una frase que Dios te diga, mira, tira ahora la red, pero en mi nombre. La noche puede cambiar. Tu pesca, los resultados pueden variar. Si tú sabes esto, tú sabes dónde debe de ir y a quién clamarle y a quién decirle, socórreme. Porque con un toque de su gloria, con un toque al manto de Jesús, tú sabes que todo puede cambiar. Y ahí también está la mujer del flujo de sangre, que la iba a mencionar más adelante, pero ya que hablamos de ella ahora. Como ella también maravilló al Señor con su fe, que no solo le dijo, mira, tu fe te ha sanado, no, le dijo, tu fe te ha salvado. Le entregó también la salvación, la mujer del flujo de sangre. Entonces ella también maravilló al Señor con sus acciones. Ella también maravilló al Señor con su fe. Oiga, me sorprendió a Jesús. Entonces, usted sabe, nuevamente lo hago, usted sabe qué hay detrás de una palabra de Jesús. Señores, con una palabra el Señor puede sanar a ese tío, a esa tía, a esa familiar que está en Estados Unidos, que está en otro lado interno con un diagnóstico. El Señor lo puede hacer solo con una palabra. Pero también queda de nosotros el accionar y querer, ¿verdad?, dar esa milla extra para el Señor. Pedirle de tal manera que le sorprendamos en medio de esa adoración o esa oración. Entonces, vamos a continuar aquí. En Lucas 7:8, porque él dice, porque yo también soy hombre puesto bajo autoridad. Él sabía cómo, ¿verdad?, darle o cómo identificarse delante del Señor. Porque él sabía que Jesús era un hombre de autoridad. Él lo sabía. Y él le dijo, mira, yo soy un hombre también de autoridad. Yo soy un hombre que le digo a mi siervo, mira, vea esto y lo hace, vea lo otro y lo hace. Mire la única diferencia. Aquí la única diferencia era que la autoridad de Jesús venía de Dios. Y Jesús podía decir la palabra desde donde fuera y ésta se cumpliría. Y ya para terminar, Jesús no fue sorprendido a menudo mientras anduvo en la tierra. ¿Usted sabe por qué? Esto, mira, a mí me explotó la cabeza. Porque Jesús, él sabía qué esperar del hombre. Él sabe qué esperar de mí cuando yo acabe este podcast. Él sabe lo que yo voy a pensar. Él sabe lo que usted va a hacer hoy, en el día completo, hoy lunes, hoy martes, hoy miércoles. Él lo sabe. Conocía, ¿verdad?, su ser interior. Conoce nuestro ser interior. Él sabe lo que ellos iban a pensar en ese tiempo sin que se lo dijeran. Y el Señor también lo sabe de nosotros. Él sabe lo que nosotros pensamos sin que nosotros se lo digamos. Pero hay 3 personas que sorprendieron a Jesús a pesar de. Y hoy, nuevamente les digo que la invitación después de este podcast es que usted se determine a sorprenderlo. Así como lo hicieron esas 3 personas. Hoy les quiero mencionar estas 4 personas que sorprendieron a Jesús. Número 1, la mujer del flujo de sangre, que ya lo hablamos. Le voy a dar el versículo bíblico para que lo puedan buscar en caso de que quieran. Lucas 8 del 40 al 48. 2, el centurión que le acabamos de leer, Lucas 7 del 1 al 10, y la mujer cananea o sirofenicia que está en Mateo 15 del 21 al 28. Y la 4ª persona, mire, quizás no sorprendió a Jesús en esos textos bíblicos, pero esa 4ª persona puede ser usted, puedo ser yo. Y hoy, después de este podcast, determinemos ser esa 4ª persona que sorprendamos a Jesús con nuestras acciones, que nuestra fe, él diga, espérate, que yo no había encontrado una fe en Santo Domingo así. Si usted vive en el Mirador Sur, en Los Prados, en Bellavista, que yo no había encontrado una mujer de tanta fe como la de Nicole en Bellavista, una mujer de tanta fe como la de Amelia en Piantini, una mujer de tanta fe como Virginia en Arroyo Hondo, que hoy usted puede escuchar esa frase del Señor Jesús. Y termino con esto, Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible
agradar a Dios, porque es necesario que que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos 11:6. Y si usted tiene, verdad, muchos días preguntándose cómo puedo agradar a Dios, aquí se lo dejo. Sin fe es imposible agradar a Dios. Con fe, créame que usted va a agradar a Dios no un día, sino todos los días. Porque si tenemos fe, iremos, mire, detrás de la promesa. Si tenemos fe, oraremos con fervor, porque sabemos que alguien nos va a responder. Si tenemos fe, clamaremos y no dudaremos, porque sabemos quién nos escuchó en nuestra intimidad. Cerrado el aposento, ya vamos a saber que ya la oración fue hecha. Y no solo oraremos con el clamor, Padre, con la necesidad, sino vamos a agradecer porque ya fue hecha. Y eso hace la fe. La fe, como dicen por ahí, hemos escuchado, mueve montañas. Y si esto agrada al Señor, ¿por qué hoy no empezar a accionar de esa manera? Señores, hasta aquí el podcast de hoy. De verdad que esta palabra la compartía en la semana pasada con un grupo de chicos y es increíble cómo esta palabra llegó a cada corazón, cómo decían, wow, Dios mío, el Señor escuchó mi oración, pude ver cómo el Señor respondió a través de esta palabra, cómo el Señor anhela de que nosotros seamos mujeres y hombres de fe, que clamemos aún si no vemos nada, que sigamos haciéndolo, porque sabemos que hay un Dios que nos ve, que nos escucha y que conoce nuestra intimidad y sabe nuestros anhelos más profundos. Señores, así que bueno, nada, esperamos que usted le envíe este podcast, este episodio a aquella persona que ustedes saben que lo están necesitando, que quieren escuchar más palabra del Señor o que están en busca de una respuesta. Como siempre me dice mi esposo, que no está aquí, bueno, que no está aquí con ustedes, pero está detrás de cámara. Como él siempre dice, mire, suscríbase aquí, dele a la campanita si no lo ha hecho. Tiqui, tiqui, dele a la campanita, envíeselo a esas personas y usted y yo nos veremos en otro episodio en la próxima semana con más de lo que el Señor tiene para llenar nuestros corazones y nuestras almas. Dios les bendiga. Chao, chao.